Hermano, toma su lugar, por favor. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 19, versículo 8. Y voy a hacer un par de cosas mientras vamos leyendo. Una de ellas es que voy a estar rescatando unas perlas mientras vamos leyendo, haciendo unas observaciones. Luego vamos a ver el contexto del versículo como el Señor lo está planteando, y de ahí vamos a salirnos a ver ya específicamente algo. Así vamos a irnos, y le pido al Señor que me ayude para poderle enseñar. Acuérdese que esta es una noche de enseñanza. ¿Ya lo tiene? Mateo 19:8. Aquí se está hablando del permiso para el divorcio, ¿verdad? Dice Mateo 19:8: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Entonces aquí quiero rescatar un par de cositas, quiero hacer una observación. Aquí el tema está hablando del divorcio. El Señor Jesús le habían preguntado si era permitido divorciarse. El Señor les dice que no, que realmente no era permitido. Y incluso el Señor ahí, mire, ¿sabe qué? Si quiere leamos los versículos anteriores. Voy a leerle desde el versículo 6, creo yo. Vamos a ver, Mateo 19:6. Permítame, solo voy aquí a 19:6. No, desde el 4, no, desde el 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Mire la cascarita que le tiraron, ¿eh? Por cualquier motivo. ¿Es lícito divorciarse por cualquier motivo? Mire la pregunta. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Entonces aquí estableció una vez un principio, que el matrimonio debe de ser entre varón y hembra, no entre varón y varón ni hembra y hembra. Los del movimiento homosexual lo que quieren es que por fuerza Dios acepte lo que ellos están haciendo. Pues si ellos lo quieren hacer, si ellos pues no sé, ya sea movidos por sus pasiones o espíritus inmundos o qué sé yo, pues quieren moverse en eso, pues que se muevan, pero la Biblia dice que el matrimonio es entre varón y hembra. Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí hace otro principio. Cuando hay un matrimonio, se tienen que separar de sus padres. Ese es el otro principio. Sepárese de sus padres. Se necesita demasiada madurez para que un matrimonio nuevo pueda encajar en un matrimonio viejo. Demasiada madurez, es demasiado complicado. Más nosotros que somos tan almáticos, hermano. Una media cosa le va a decir la suegra y va a decir: la suegra no me quiere. Solo una media mirada ya se va a volver un lío. Mejor cada quien en su nido. Y la misma Biblia lo está diciendo. Te vas a casar, deja a tu papá y a tu mamá. Y entonces te casas. Y es para los dos. Y los dos llegarán a ser una sola carne. Muy bien. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces aquí hay otra cosa, ¿verdad? Dice: lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Pero no se refiere exactamente al momento en el que se casaron. Porque puede ser que alguien se haya casado no por la iglesia. Déjeme explicarle eso.
Porque de ahí se ha sacado una norma religiosa que dice, si se casó por la iglesia, no se puede separar. No, eso no está diciendo ahí. Lo que está diciendo es que si Dios lo unió, nadie lo puede separar, aunque no se haya casado por la iglesia. Es decir, alguien se pudo haber casado solo por lo civil, pero Dios lo unió. Pues el hecho que se case por la iglesia no quiere decir que Dios los está uniendo. Alguien se pudo casar por la iglesia y en total desobediencia a sus padres, fuera de la voluntad de Dios. Pero como los dos eran cristianos y miembros de la iglesia, pues el pastor los casó, pero eso no quiere decir que Dios los unió. La clave es que Dios los una. Que Dios los una. Y hay otra cosa. El proceso de unión no es solo se casaron y Dios los unió, sino que Dios sigue trabajando en esa unidad conforme el matrimonio va evolucionando. Sigue trabajando. Entonces Dios une, Dios va uniendo, Dios va uniendo. Entonces, el matrimonio se somete a Dios y se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo. Y a la medida que el matrimonio se va uniendo, ¿qué hombre va a poder separar ese matrimonio? Entonces, esa es una cosa, es un principio ahí. Porque aproveché para que leyéramos todo el contexto, ¿verdad? Y ellos le dijeron, los fariseos, entonces ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Entonces Moisés mandó, fíjense qué tremendo, miren lo que dice, nosotros tenemos derecho porque Moisés dio la orden. Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla. Ahora, esto es bien tremendo, ¿eh? El hombre sí podía repudiar a la mujer, pero la mujer no podía repudiar al hombre. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ahí es donde yo le quería decir, por la dureza de vuestro corazón. El tema no es matrimonial, pero estamos aprovechando el contexto. Acuérdense que yo quería aprovechar el contexto. ¿Cuál es la mayor causa o la principal causa de divorcio? La dureza del corazón. ¿Por qué se divorcia la gente? Por la dureza del corazón. No se quiso humillar, no quiso rendir su alma, no quiso pedir perdón, no quiso reconocer su falta, no quiso morir. Entonces, es más fácil firmar un divorcio que morir. Es más fácil. Es más fácil. El camino más fácil es el divorcio. En lugar de humillarme, voy donde el abogado y firmamos y santos en paz. Entonces, la causa del divorcio más grande es la dureza del corazón. Y ahí tendríamos que hablar de la dureza, ¿va? Y que esa palabra ahí es esclerocardia. Un corazón duro, insensible, egoísta, arrogante. Muy bien. Pero miren lo que dice después. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Entonces aquí es donde quiero sacar un principio. Ya lo traje en el contexto es un contexto matrimonial. Y vamos a seguir en ese contexto y después ya nos vamos a salir de ahí. Pero el punto que quiero rescatar es que Dios da permisos. Diga conmigo, Dios da permisos, pero no es su voluntad. Entonces ahí dice que Dios dio permiso, le dio permiso a Moisés que autorizara el divorcio. ¿Por qué le dio permiso a Moisés que autorizara el divorcio? Por la dureza del corazón. Esa gente no puede, pues mira, viene de Egipto, no quiere dejar las mañas de Egipto y entonces autorizarles el divorcio, pues. Y les autorizaron el divorcio, pero acuérdese que Dios lo permitió. Diga conmigo, lo permitió, pero no era su voluntad. ¿Cuántas cosas Dios permite en nuestra vida? Dios permite que lo hagamos y ahí nos deja, nos da pita, pero no es su voluntad.
Por eso yo no estoy muy de acuerdo, y de una vez, acuérdese que hoy es enseñanza y yo quiero trasladarle eso. No estoy muy de acuerdo con aquella gente que dice, si no hay ningún problema, eso quiere decir que Dios está en el asunto. Y a veces resulta que los problemas son evidencias de que Dios está en el asunto y que el diablo está enojado. Puede ser que sí sea la voluntad de Dios y que el enemigo se esté interponiendo. Las dos cosas se pueden dar, pero no puede agarrar uno un patrón. Las dos cosas se pueden dar, pero mire, hermano, el Señor iba en la barca a cruzar del otro lado. Él iba en el plan de Dios y se le levanta una tormenta. Entonces uno puede ir en el plan de Dios y se puede levantar una tormenta y uno decir, como hay problemas, entonces de plano no es la voluntad de Dios. Bien, es la voluntad de Dios, lo que pasa es que el diablo está levantando una tormenta. Entonces uno lo que tiene que tener es la convicción de que lo que se está haciendo es agradable a Dios. Ese es el punto. Porque por otro lado allá iba Jonás, eso lo he explicado yo. Fuera de la voluntad de Dios, Dios le dio permiso, le dio pita. Fue a ver si habían boletos todavía para Tarso. Sí hay. Y es más, están en oferta. Calidad, dijo, compró su boleto él. Cuando llegó al counter ahí para subirse al barco, lo ascendieron a primera clase. Esta es la voluntad de Dios, dijo él, ¿verdad? Primera clase ahí en el barco. Y ahí Dios dándole pita. Y entonces de repente se levanta una tormenta, y esa tormenta no la levantó el diablo, la levantó Dios. Y la levantó Dios para enseñarle una lección. Entonces el punto es que tal vez al principio parecía que Dios sí le iba a dar permiso y al final no le dio y levantó una tormenta. Entonces los discípulos iban en la voluntad de Dios, hubo tormenta. Esa tormenta la levantó el diablo. ¿Qué lección sacamos de ahí? Que puede ser que Dios esté en la voluntad de Dios y el enemigo esté estorbando. Ahí lo que somos llamados es a pelear. Amén. Jonás iba fuera de la voluntad de Dios, la tormenta la levantó Dios, y ahí lo que tenía que hacer Jonás era alinearse con la voluntad de Dios. El punto es, Dios puede dar cierto permiso, pero no necesariamente es su voluntad. Lo que tenemos que asegurarnos de que sea su voluntad cada cosa que hagamos. Amén. Moisés les dio un permiso por la dureza misma del corazón de ustedes. Y luego dice, pero no ha sido así desde el principio. Otra cosa que tenemos que rescatar, ¿cómo eran las cosas al principio? No en el tiempo de los judíos, sino antes de los judíos. Porque Dios no se lo lleva a la ley de Moisés, sino que Dios se lo lleva a Adán y Eva. Hasta allá se lo llevó y ahí los judíos no existían. Entonces, queremos revisar algunas cosas, tenemos que revisar los principios eternos de Dios. El matrimonio, principios eternos de Dios. El ofrendar, principios eternos de Dios. Diezmos, principios eternos de Dios. El servicio, principios eternos de Dios. Reconocimiento de autoridad, principios. Todo lo que nosotros hemos visto, tenemos que revisar si está dentro de los principios. Revisen los principios, eso es lo que el Señor les está diciendo. Estoy sacando unas perlas de ahí. ¿Ya lo vio? Podemos seguir leyendo, ¿verdad? Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, solo hizo una salvedad el Señor Jesús, por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, bueno, aquí regresemos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que está de acuerdo con el divorcio o que no está de acuerdo? Que no está de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Morir.
morir y pedirle al Señor que quite la dureza de nuestro corazón. Y Él solo hace una salvedad. Claro, el apóstol Pablo después hace otros paréntesis, que son extremos, ¿verdad? Pero no es el tema ese. Pero el punto es que el Señor está demostrando cuál es el deseo de Dios. Es que no hayan divorcios en su pueblo. Ese es el deseo. Y mientras menos divorcios haya, hay más posibilidad de hijos estables. Y hay más posibilidad de que las siguientes generaciones tengan matrimonios estables. Entonces todo eso trae una cadenita. Muy bien, sigamos, porque aquí ya voy a ir pasando a otro punto. ¿De qué está hablando el Señor en todo este contexto? Está hablando del matrimonio, ¿sí o no? Pero entonces mire, aquí empieza a cambiar el contexto. Los discípulos le dijeron, ya no los fariseos, sino que ahora, porque los discípulos estaban parando la oreja. Los que preguntaron fueron los fariseos, pero los discípulos estaban así, ¿verdad? Y eso nos pasa a veces a nosotros, que tal vez estamos almorzando ahí con el apóstol y alguien pregunta una cosa y todos a la respuesta, ¿verdad? Y porque así tenemos que tomar nota. Le preguntaron los fariseos y los discípulos entonces aprovecharon la plática. Algo metidos, pero valió la pena. Los discípulos le dijeron, si así es la relación de un hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, si no me vas a dar permiso para divorciarme, mejor no me caso. Eso le están diciendo ahí. Entonces, como que de alguna manera ellos se casaban sabiendo que había permiso para divorciarse. Y entonces cuando el Señor dice eso, entonces no conviene, porque si ya no me la voy a poder quitar de encima. Claro que ahora eso se entiende para el hombre y para la mujer, ¿va? Señor, si ya no puedo dejar a mi marido, entonces mejor no me hubiera casado. Entonces el soltero diría, mejor no me caso. Entonces el Señor, cuando ellos le dijeron eso, les cambia tema, relacionado, pero ya se mete a otro tema. Versículo 11, pero Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto. ¿Cuál precepto? Porque acuérdense que los discípulos se fueron a decir, no conviene casarse. Diga conmigo, ellos dijeron, no conviene casarse. Entonces el Señor le dice, hablemos de eso que ustedes están hablando. No todos pueden aceptar ese precepto. ¿Cuál precepto? El de no casarse. Les cuento que no casarse no es pecado. Si alguien se queda soltero, no está cometiendo un pecado. Ni bajo ninguna perspectiva bíblica es una humillación. Al contrario, el apóstol Pablo dice que la gente que le quiere servir a Dios le sirve mejor siendo soltera. Pero él también aclara, pero si se andan quemando, pues mejor cásense, ¿verdad? Es decir, ni modo, tenemos que poner las prioridades, y la prioridad es agradar a Dios. Le vas a andar sirviendo a Dios, pero quemándote, mejor casate, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está diciendo, incluso el apóstol Pablo dice que el que no se casa se va a evitar muchos problemas, dice, y le va a poder servir a Dios. Pero la prioridad es agradar a Dios. Entonces, si te vas a andar quemando, mejor casate. Eso dice el apóstol Pablo. Regresemos entonces aquí. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, no es tan fácil aceptar el precepto de no casarse. Ya que sacaron el tema de que no conviene casarse, yo les digo que no todos pueden aceptar ese precepto, el de no casarse.
sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Y entonces miren lo que dice el versículo 12. Porque hay eunucos. Les venía hablando del matrimonio y ahora está hablando de los eunucos. ¿Por qué empezó a hablar de los eunucos? Porque ellos le dijeron que no convenía casarse. Entonces ellos le dijeron, pero para no casarnos, si hablamos de no casarse, tenemos que hablar de los eunucos, porque los eunucos no se casan. ¿Ya lo vio? Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. En otras palabras, si eres uno de esos tres, pues no te cases. Pero si no eres uno de esos tres, mejor casate. Solo que tienes que saber que es para toda la vida. Y por eso es que doctrinalmente se nos recomienda amistades largas, sin abacho becho. Amistades, compromisos cortos y matrimonios para toda la vida. La amistad es para conocerse, no para andarse detallando, es para conocerse. Entonces, amistades largas, compromisos cortos. Bueno, ahora ya ponemos la fecha, hacemos los preparativos y luego, entonces serían matrimonios para toda la vida. Esa es la recomendación apostólica, doctrinal, que deberíamos de seguir. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de los divorcios. Entonces el Señor ahora se está yendo. Ya vamos a dejar el divorcio y los matrimonios por un lado. Pues entonces cuando ellos le sacan eso, entonces si no me puedo divorciar, entonces mejor no me caso. Entonces el Señor le saca el otro tema. Pero para no casarse hay que ser eunuco. Y hay tres tipos de eunuco. Número uno, los eunucos que así nacieron. Los eunucos que son hechos por los hombres. Y los eunucos que ellos mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Son tres dimensiones de los eunucos. Ahora nos vamos a quedar hablando de los eunucos. El tema se llama de los eunucos. Solo le quería mostrar de dónde sacó, por qué el Señor habló de los eunucos. Entonces, hablemos de los eunucos literales ahorita, y después nos vamos a ir ya a la parte espiritual. ¿Qué es un eunuco? No es uno que no tenga nuco, ¿verdad? No. ¿Qué es un eunuco? Que está castrado, dice el hermano. ¿Alguien está de acuerdo con el término científico del hermano Arturito? Los que fueron, mire que lo que le llaman, fueron liberados de sus pasiones, le podemos decir, de sus pasiones. Realmente eso es. Mire, si lo miramos desde el punto de vista animal, es el que está castrado. Digamos, un buey es un toro castrado. Un buey ya no se le alborotan las hormonas, porque lo castraron. Castraron al toro. Entonces, desde el sentido animal, así es. Pero en el sentido espiritual no es así. Le voy a explicar por qué. Porque ¿quién nace castrado? Porque aquí dice que hay eunucos que nacieron castrados, que nacieron eunucos. Entonces, ¿quién nace castrado? Entonces ya se está refiriendo a otra cosa.
Ahora, la parte donde dice que hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, eso era una costumbre de las, cuando un ejército vencía a otro ejército. Entonces el ejército vencedor tenía derecho a algunas cosas. Una de las cosas que tenía derecho el ejército vencedor era a saquear al otro ejército y quedarse con todas las posesiones. Eso se llamaba el botín de guerra. Otra de las cosas que tenía el ejército era quedarse con todas las mujeres vírgenes del ejército vencido. Y otra de las cosas que tenía derecho el ejército era que los más robustos del ejército vencido los tomaban como esclavos y los castraban. Los castraban para que entonces sus impulsos se bajaran y se convirtieran en esclavos fieles. Entonces, de alguna manera, esos son los eunucos hechos por los hombres. Ese tipo de eunucos fueron un poco forzaditos. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual, las cosas forzadas no funcionan. En el Evangelio, las cosas que funcionan son las que nacen del corazón. Por eso el trabajo de un pastor es exponer, explicar. El trabajo del pueblo es recibir, absorber y actuar si quiere ir detrás de la bendición. Amén. No es hechos por los hombres, no conviene. Entonces, mire, ¿sabe quiénes entraron ahí en cabal en lo que no conviene? La Iglesia Católica. Porque ponen, si alguien quiere ser cura, le tiene que hacer votos de ese tipo. Pero tiene sus hormonas al máximo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Porque lo hace obligado. Porque si no, no puede, entonces tiene que hacer los votos de celibato. Pero su alma no ha sido tratada. Sus deseos siguen alborotados. Entonces hace un voto obligado. Esos, los que fueron hechos por los hombres no son buenos eunucos al final, ¿verdad? Entonces, tres tipos de eunucos. Los primeros son los que nacieron así. Eso quiere decir que hay de alguna manera aquí nos deja ver que de repente el Señor para algunos tipos de espíritus humanos que manda con cierto propósito, Dios les da un cuerpo y permite que el alma que se forme sea un alma con pocas pasiones, por el legado o el llamado que Dios tiene para su vida. Acuérdense que Dios tenía llamados. Por ejemplo, cuando llama a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista no iba a beber vino, no iba a beber licor y un montón de cosas, y que él iba a venir con el espíritu y poder de Elías. Entonces él venía con unas dotaciones especiales y él venía a servirle al Señor. Él vino a la tierra con un propósito. Entonces puede ser que algunos tipos de espíritus humanos ni siquiera se les antojen las cuestiones de tipo sexual, porque su anhelo es servirle a Dios. Puede ser que haya alguien así, son contados. En la Biblia, de hecho, son contados. Pero puede ser, y eso es lo que el Señor dice. Hay eunucos que así nacieron. No tienen problemas de tipo sexual, ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos. Nunca han tenido problemas de tipo sexual. Qué calidad, ¿verdad? Qué calidad que alguien tenga ese legado, esa dote, ese don de nacimiento. Tremendo, ¿verdad? Nunca tuvo problemas de tipo sexual. Hay eunucos que así los hicieron los hombres, obligados, como el caso que le mencionaba. Pero los terceros
son los que yo quiero que veamos. Y hay eunucos que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces ahí está hablando de los que se abstienen de pasiones. Óigame pues, se abstienen de pasiones por causa del reino de los cielos. Esos son los verdaderos eunucos, hermano. Puede ser que en su niñez tuvo problemas de tipo sexual, tal vez a alguien hasta lo violaron y quedó traumado con la violación. Puede ser que alguien en su adolescencia también tuvo problemas de tipo sexual, pero llega un momento que dice: hasta aquí. A partir de ahora me abstengo de pasiones desordenadas por agradar a Dios. Esos son los verdaderos eunucos. Esos son los eunucos que el Señor quiere en este tiempo, hermano. Aquellos que a sí mismos se hacen eunucos y dice espiritualmente: cástrame, Señor, cástrame. Y que nada de pasiones desordenadas, hermano, porque ¿cómo estorban las pasiones para que alguien pueda evolucionar en los caminos de Dios? Estorban. Y de una vez, hermano, no se detiene. Adolescentes, pasiones desordenadas; jóvenes, pasiones desordenadas. Cuando me case, entonces se van a ordenar mis pasiones. Se casa y no le puede ser fiel a su mujer porque sigue con las pasiones desordenadas. Entonces, cristianos, pero nunca dijeron: hasta aquí, me abstengo. Y eso incluso de pedirle un don, porque acuérdense que el apóstol Pablo tenía el don de la abstinencia. Hay dos teorías con el apóstol Pablo, que él inicialmente sí tuvo mujer. Ninguna de las dos teorías le podemos decir sí y no, sino que se dejan como abiertas, ¿verdad? Una es que él sí tuvo mujer, pero se pudo haber muerto porque como él participaba en por así decirlo, ¿verdad?, en un alto rango fariseo. Él estaba metido entre los fariseos y era del concilio, y nadie podía participar del concilio de los fariseos si no era casado. Entonces ahí se deja ver que probablemente él tuvo esposa, se murió y después se quedó soltero. El asunto es que él cuando inició su apostolado, él estaba soltero. La otra teoría es que puede ser que haya habido una excepción y que él nunca tuvo esposa, pero el punto es que no tuvo o no tuvo esposa. Lo que sí es cierto es que no tenía problemas de tipo sexual. Eso sí lo dice claramente la Biblia, porque tenía el don. Incluso cuando él dice: si alguno quiere servir al Señor, sería bueno que se quedara como yo, soltero. Pero les recuerdo que Dios a cada uno le da su propio don. Es decir, si ustedes no tienen el don que yo tengo, mejor cásense. Él tenía el don de la abstinencia. Ese es uno de los 18 dones del Espíritu Santo, y que la iglesia se lo puede pedir al Señor. Un joven o una señorita, un hombre, una mujer, nosotros le podemos pedir ese don al Señor, aún los casados, porque es casado y sus pensamientos a veces vuelan por otro lado. Eso quiere decir que todavía hay pasiones que no se han sojuzgado. Tremendo, ¿eh? Mire a las revoluciones que llevé el tema. Porque al principio los solteros, le están hablando a los casados, Pero ahora sí nos está pasando, nos está pasando a traer a todos. Amén. Ese tipo de eunucos tenemos que ser nosotros. Acuérdense que ahora estoy hablando en lo espiritual, que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Ahora, claro, el Señor está hablando del casamiento, y entonces está diciendo: algunos van a decidir no casarse por servirle a Dios.
como el apóstol Pablo. Se hizo eunuco por servirle a Dios. Por eso es que él podía irse 2 años al África, 2 años al Asia, 2 años a Europa, porque no tenía mujer ni hijos. Él se le agarraba camino. Entonces él se hizo eunuco por causa del reino. Pero yo no quiero hablarle tanto de eso, de que no se case, sino quiero hablarle de sojuzgar las pasiones. Entonces le quiero hacer un resumen de quién es un eunuco de esta naturaleza. Un eunuco son 3 características que yo quiero resaltar. Número 1, que se dedica por entero al servicio del rey y no tiene compromisos personales o familiares que anteponer. Número 2, son de entera confianza del rey porque son fieles. Una característica de los eunucos es que eran fieles. Y número 3, tienen sojuzgadas sus pasiones. ¿Quién es un eunuco? Se dedica por entero al servicio del rey. ¿Quién es eunuco? Es de entera confianza del rey porque es fiel. ¿Quién es un eunuco? El que tiene sojuzgadas sus pasiones. Ahora, esas 3 cosas ya nos hablan de un nivel que debería de tener el pueblo de Dios. Y yo, hermano, en el nombre de Jesús le pido al Señor que nos ayude a todos a tener ese nivel. ¿Cuál es el nivel? Que yo anteponga las cosas de Dios. Ese es lo que hacía un eunuco. ¿Cuál es el nivel? Que le sea fiel a Dios. ¿Cuál es el nivel? Que tenga sojuzgadas mis pasiones. ¿Qué nivel es, hermano? Con un nivel así, ay, Dios mío, hermano, la iglesia de Dios, no solo esta, la iglesia de Cristo alrededor del mundo sería poderosa en palabra y en hechos. Imagínense anteponiendo el servicio a Dios antes que sus propios intereses. Imagínense una iglesia fiel a Dios, dentro y fuera. Imagínense una iglesia con sus pasiones sojuzgadas. Es una bendición, hermano. ¿Cuántos casos hemos visto de pastores que han tenido que sentar a muchachos de la alabanza por cuestiones de ese tipo? Bueno, no digamos eso. ¿Cuántos casos de infidelidades dentro del pueblo de Dios? No en esta congregación, pero en general. A causa de que no ha habido una administración adecuada y no ha habido una disposición para decir: yo quiero ser un eunuco, yo quiero tener ese nivel. Anteponer el servicio a Dios antes de que mi prioridad es ser fiel a Dios y tener sojuzgadas mis pasiones. Ese nivel. ¿Cuántos quieren ese nivel, hermano? Diga conmigo: yo quiero ese nivel, Señor. Dígalo otra vez: Señor, yo quiero ese nivel. Ayúdame esta noche a alcanzar ese nivel. No sé si le da un aplauso al Señor, hermano, esta noche. Entonces, yo quiero que veamos un poquito algunos casos más específicos donde resalta la naturaleza de un eunuco. Y miremos este caso, Hechos 8:27. Hechos 8:27. ¿Lo tiene? Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope,
alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí este es el eunuco con el que se encuentra Felipe. Este eunuco es un misterio, pero un misterio, hay tanto que hablar de él, porque si era etíope, ¿qué andaba haciendo en Jerusalén? Si Jerusalén era para que los judíos fueran a adorar. Los judíos, aunque estuvieran en otras naciones, tenían la obligación de subir a 3 fiestas obligadas. Eran 7 fiestas judías, pero el Señor les había dicho, si viven muy lejos, por lo menos a 3 fiestas al año. Ellos sí tenían que subir a Jerusalén a adorar, pero un etíope, ¿qué hace un etíope adorando si no era judío? Ese es un misterio, porque puede ser que haya sido un judío nacido en Etiopía, es decir, era ciudadano etíope, era ciudadano de Etiopía, pero su ascendencia pudo haber sido judía. Puede ser. O puede ser que Dios ya estaba inquietando a los gentiles a buscar a Dios, y que los gentiles ya estaban inquietos y querían conocer al Dios de los judíos. Puede ser, ese es un misterio. Puede ser que este judío haya escuchado, este etíope haya escuchado el Dios de los judíos, porque nos deja ver que tenía Biblia, tenía manuscritos. Un gentil con manuscritos, hermano, por el amor de Dios. Y ahora nosotros con las Biblias y un montón de traducciones, y a veces no la leemos, ¿verdad? Y este era un etíope, un ajeno a las promesas de Dios, y se leía los profetas. Tenía hambre. Es un misterio este eunuco etíope. Pero lo interesante es que era eunuco. Y se encuentra con Felipe, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Le dice él, y tiene que entrar Felipe a explicarle. Aquí tengo que sacar 2 perlas. Mire, estoy tan emocionado predicándole esto, hermano, que por favor, téngame paciencia. Pero es necesario que hayan Felipes que expliquen la palabra de Dios. Yo aquí le explico a usted algunas cosas, pero puede ser que allá afuera haya un etíope, estoy hablando de figura, ¿verdad? Que necesite que se le explique alguna cosa. Y de lo que usted ha recibido tendría que poderle dar alguna palabra a esa persona. ¿Qué pasa si le preguntan de los apóstoles? Que solo 12 apóstoles. ¿Puede usted quitarse ese argumento con una persona así con la Biblia y decirle, no hay 12, hay más de 20? ¿Puede usted, tiene las herramientas para poderle explicar eso? ¿Cómo explica usted lo de la cobertura apostólica si alguien le pregunta? Entonces tenemos que irnos convirtiendo en los Felipes para asesorar a los etíopes que quieren entrar. ¿Está conmigo? Y el Señor me tiene que dar a mí también para explicarle a usted. Ahorita usted es el etíope y yo soy Felipe. Me voy a mi estudio de pastores, yo soy el etíope y el apóstol es el Felipe. No sé si me voy a entender, pero siempre necesitamos que haya alguien que nos guíe, que nos alumbre. Otra cosa que tenemos que ver es que con respecto al bautismo en agua, que cuando Felipe le explicó el plan de salvación, el etíope recibió a Cristo en ese momento, y en ese momento le dijo a Felipe, ahí hay agua que impide que sea bautizado. Nada, le dijo Felipe, pues al agua, y se lo bautizó de una vez. Entonces no recibió doctrina previa. Ahora, oiga esto, sí estamos a favor de la doctrina, hermano, a nosotros nos interesa mucho la doctrina, pero la doctrina es importante
para ser salvo de la tribulación. No sé si me voy a entender. Pero para ser salvos de la muerte eterna y del infierno, creer y bautizarse. Cuando usted habla de salvación de la muerte eterna, el que cree y es bautizado será salvo. Entonces ya los saqué de la muerte eterna. Ahora los meto a la doctrina. ¿Para qué? Para que no se queden en la tribulación. Entonces sí es importante la doctrina. Pero para salvación es creer y bautizarse. Creer y bautizarse. Hermano, se tiene que creer y después bautizarse y después la doctrina. Ese es el orden. Amén. Muy bien. Regresemos al punto del eunuco. Mire lo que dice aquí. Él estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces déjeme explicarle que un eunuco ¿qué lección esta, hermano? Es una persona a la que se le pueden confiar las cosas materiales. Es decir, a un eunuco le pueden dejar la gaveta abierta y no toca un dinero que no sea de él. Cuando alguien tiene abstinencia, mire pues, el que es capaz, y estoy sacando un principio basado en lo que le he venido enseñando. ¿Se recuerda cuando uno hacía matemáticas, verdad? A más B igual C. En letras, ¿sí? ¿Cómo costaba eso, verdad? Pero fíjese pues, mire la deducción que voy a sacar. Alguien que puede sojuzgar sus pasiones también tiene la posibilidad de ser íntegro en cuanto al uso del dinero. Por lo tanto, yo puedo irme al otro lado. Que alguien que no puede sojuzgar sus pasiones también podría en algún momento sucumbir, no sé si está bien la palabra, ser tentado con respecto al dinero. Pues si no puede dominar una cosa, lo más probable es que no pueda dominar otra. Entonces los eunucos eran confiables para el manejo del dinero. Aquí dice que él estaba encargado de todos los tesoros de la reina. Todos los tesoros. Entonces un eunuco si no tiene problemas de tipo sexual, tampoco tiene problemas con el dinero. Ese no, el dinero no le hace cosquillas. No está enamorado del dinero, él está enamorado de su Dios. En este caso el eunuco, él lo que quería era agradar a la reina. Y la reina pues le tenía todos sus tesoros a cargo de él. Entonces ya van dos. El eunuco domina sus pasiones y no tiene problemas con el dinero. Esto nos podría servir hasta en el punto de vista para discernir un ministro genuino del evangelio. Voy a ir cerrando, hermanos, porque mire, si no le pido a Kimberly que suba al piano, yo voy a seguir hablando. Pero todavía no nos vamos. Es buena hora. Lo que pasa es que quiero ministrar esto que estuve enseñando. Perdón, hermano, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Puede sojuzgar sus pasiones y también puede ser íntegro en las cuestiones monetarias. No tiene amor por el dinero. Él sabe que Dios le va a proveer, él sabe que Dios lo va a bendecir, pero no es esa su prioridad. Esos son los eunucos que Dios quiere en este tiempo, hermano. ¿Y sabe qué es lo que yo veo como una consecuencia? Que puede adorar sin ningún problema. Eunuco sojuzga sus pasiones. Encargado de los tesoros, fiel en la administración del dinero. Y por lo tanto,
puede adorar. ¿A qué había subido a Jerusalén? A adorar. Entonces aquí saco otra deducción: que el que tiene problemas de tipo sexual y que tiene problemas de tipo monetario, le va a costar adorar. Es tremendo esto, hermano. Tremendo. Se podría distinguir en eso un ministro. Fíjese que hay ministros que le deben dinero a toda la congregación. Yo no soy, hermano amado, perdone, le pido a Dios que me ayude. No quiero decir algo, una cosa que ofenda a Dios ni que le ofenda a usted, pero yo no soy el prototipo del mejor ministro que pueda haber, definitivamente que no. Pero una de las cosas que le he tratado, que le he pedido a Dios, es que me ayude a no estorbar la obra de Dios debiéndole dinero a usted. No le quiero deber dinero, que yo sé que tal vez en algún momento usted podría decir: pastor, cuando quiera yo le presto. No, pero la verdad es que quisiera que hubiera en su corazón hubiera una transparencia, para que cuando yo le hable de lo que le hable, usted no habla de integridad y me debe dinero, ¿verdad? Habla de integridad y no me paga. Entonces yo no quiero estorbar eso. Pero hemos visto, hermano, cómo a veces, por eso incluso cuando invitamos ministros a que prediquen aquí, tratamos de saber qué calibre de ministros son, no solo predicando, sino que en su vida. Porque hemos visto tanto que un evangelista que viene de no sé qué, de Nicaragua, de Panamá, de donde venga, y pasa 5 días de campaña, se va para otro lado, pero en esos 5 días de campaña le sacó dinero a un montón de gente. No puede ser un eunuco genuino. O sea, el eunuco genuino sojuzga sus pasiones y es íntegro en la administración del dinero. Por lo mismo, porque si abstiene para una cosa, se puede abstener para la otra. Abstenerse. Un eunuco abstiene sus pasiones, abstiene sus deseos, sus instintos. Incluso a veces uno se mete a problemas de tipo económico porque no se puede abstener para comprar cosas que no puede pagar. Entonces no se abstiene, porque si no se puede abstener en una cosa, no se puede abstener en otra. A veces hay que decir no. No, ahora es más adelante. Amén. Entonces yo quiero hacer una administración. Vamos a dejar hasta ahí la grabación, por favor. Quiero hacer una administración